Hare Krishna. Continuamos con la lectura del capítulo 2, Esfuérzate al máximo y Krishna te ayudará, del libro Srila Prabhupada y sus discípulos en Alemania. El templo de Montreal había sido establecido por Janardana, un devoto franco-canadiense a quien Prabhupada había enviado desde Montreal a Nueva York en octubre de 1966 para preparar una muestra de la literatura consciente de Krishna para la Expo Mundo en la primavera de 1967. Srila Prabhupada también quería un centro allí. Una vez expresó en una carta que consideraría que su misión había tenido éxito si podía tener templos en Nueva York, San Francisco, Montreal y Londres. En el invierno de 1966, Samuel Greer, de América, llegó a Montreal. Un año antes, Sam había viajado por barco de Canadá a Europa. Había visitado Ámsterdam, Copenhague y Florencia, y pasado la mayor parte del verano y el otoño de 1966 haciendo dedo por toda Europa y partes de África del Norte, más puesto que no se le permitió entrar a Gran Bretaña, donde quería establecerse, había decidido volver a Canadá. Shivananda Das, Samuel Greer. De vuelta en Montreal, alquilé un departamento cerca de la Universidad McGill, en una zona barata para estudiantes. Una noche, en la unión estudiantil, conocí a Janardana, quien había ido a colgar póster que anunciaba un baile de mantra rock en el templo Hare Krishna de Montreal. Hablé con él y me invitó a ir. No fui al baile del mantra rock, pero sí visité el templo. Al principio, sentí una especial atracción por el prasadam y la atmósfera espiritual del templo, de modo que fui más a menudo. Unas semanas más tarde, luego de asistir regularmente a las clases del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, Sam se mudó al templo, para convertirse en devoto. 6 meses más tarde, en junio de 1967, recibió iniciación de Srila Prabhupada por carta y el nombre de Shivananda Das Brahmachari. En el verano de 1968, Shivananda finalmente encontró a su maestro espiritual en persona. Había estado esperando ansiosamente la llegada de Srila Prabhupada. Shivananda Dasa. Durante la visita de Srila Prabhupada a Montreal, nosotros, los devotos, a menudo lo acompañábamos en sus caminatas matinales. En una de ellas, le conté a Prabhupada acerca de los diferentes lugares que había visitado en Europa. Luego de escuchar con sumo interés, él dijo: «Oh, debes ir y abrir templos en todos esos lugares». Yo conocía el hecho de que Srila Prabhupada había estado planeando por mucho tiempo difundir conciencia de Krishna más allá de Norteamérica. Por eso, cuando supe que él quería que alguien fuera a Londres para abrir un templo, me entusiasmé muchísimo. Londres era famosa por ser el centro de la escena de la contracultura europea, liderada por los Beatles y por su gran comunidad hindú, de modo que me ofrecí como voluntario para ir allí y establecer un templo. Pero Srila Prabhupada pareció sentir que yo no era la persona indicada y replicó: «Eso está bien, pero por ahora es mejor que te quedes aquí en Montreal». El motivo, en la medida en que lo puedo juzgar retrospectivamente, era que Srila Prabhupada comprendió que yo era de alguna manera inmaduro y no lo bastante capaz como para manejar muy bien en el mundo. Mas luego el tema se suscitó de nuevo. Pienso que probablemente yo tenía tantas ganas de tener una aventura como de difundir conciencia de Krishna y complacer a mi maestro espiritual. Dado que había viajado antes gratis por Europa y nunca me había sido difícil encontrar un lugar donde quedarme, sentí que podía manejar la situación. En consecuencia, le pregunté nuevamente a Srila Prabhupada acerca de ir a Londres. Por último accedió y dijo: «Ok». Más agregó: «Tú sabes, yo era un chico de Calcuta. Nunca me engañé cuando llegué a Nueva York». Me estaba diciendo, confidencialmente, que yo no era muy experimentado, mas puesto que había notado mis ganas por ir, me lo permitió. Lleno de entusiasmo,
De inmediato me comuniqué con mi madre y le pedí que me diera el dinero que iba a necesitar para volar a Europa y empezar. Ella estuvo de acuerdo, pero solo con la condición de que yo volviera a la universidad. No muy seguro de lo que tenía que hacer, le pregunté a Gila Prabhupada: si vuelvo a la universidad, ¿qué debo estudiar? Él vaciló un instante, mas eventualmente dijo: bien, debes estudiar inglés. Por supuesto, nunca volví al colegio, pero mi madre obtuvo el beneficio de ayudar a la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No me llevó demasiado tiempo hacer los arreglos para el viaje. En realidad, me sentía bastante confiado de que sería todo un éxito, porque este era el movimiento del señor Chaitanya y era auténtico. No obstante, al abordar el micro hacia el aeropuerto, le pregunté a Hansaduta: una vez que esté allí, ¿cuál te parece que es la mejor forma de comenzar? Su respuesta fue simple: tan pronto como bajes del avión, siéntate donde haya algo de gente y canta Hare Krishna, con los címbalos de mano, tal como Srila Prabhupada lo hizo. Cuando se haya reunido un grupo, ofrece una breve explicación de la conciencia de Krishna y solicita una donación para difundir la misión. Es seguro que eso tendrá éxito. Unas pocas horas más tarde, estaba en el aire, camino al otro lado del Atlántico. Antes de volverme un devoto, había tratado 2 veces de ir a Londres. La primera como un conscripto que venía de los Estados Unidos y luego al volver de un viaje a África del Norte, y ambas veces se me rechazó. Ahora, como devoto, llegué a Inglaterra con la cabeza rapada y la cica, tilak en mi entrecejo y vestido con un dhoti. Además de eso, llevaba una pequeña estatua del señor Jagannath en mi maleta. Los oficiales de la aduana cortaron las ropas de la deidad buscando drogas, pero por supuesto no encontraron nada. Aun así, sospechando mucho acerca de mis intenciones, me rehusaron abiertamente la entrada al país. De esta forma, yo tenía que ir a alguna otra parte, y decidí tomar el siguiente vuelo al destino más cercano, que resultó ser Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Holanda había sido uno de los países más liberales de Europa, y Ámsterdam en particular se había convertido en una suerte de meca de la floreciente cultura hippie. No tuve ningún problema en pasar por la aduana, y pronto me hallé cantando Hare Krishna en Dan Square, el punto de reunión de la juventud. Mi apariencia, fuera de este mundo, estaba provocando casi un revuelo y pronto un reportero tomó fotos e hizo preguntas. Al día siguiente, uno de los principales diarios de Ámsterdam publicó un artículo sobre la conciencia de Krishna y mi actividad de prédica, y se lo envié feliz a Srila Prabhupada. En mi informe mencioné que un chico de Finlandia había mostrado interés en nuestra filosofía y me estaba ayudando de diversas maneras, y que a partir de conversaciones con él había tenido la impresión que la gente de acá no estaba demasiado dispuesta, y que sería difícil encontrar un sitio permanente para el templo. Por lo tanto, había pensado en otros lugares a los cuales dirigirme y finalmente decidí que Berlín Occidental sería un buen lugar. También le mencioné a Srila Prabhupada que realmente extrañaba tanto su asociación como la de mis hermanos espirituales. De inmediato contestó el 27 de agosto. Me agradó muchísimo recibir tu carta del 21 de agosto de 1968 y te declaro que Krishna deseaba que fueras a Ámsterdam, por eso no te admitieron a Inglaterra. También observé la descripción de tus pequeñas actividades en Ámsterdam, pero no pude comprender el idioma. Más, una cosa que observé en ese artículo es que se publica mi nombre, Swami A.C. Bhaktivedanta, lo cual es indicativo de que tu gira por Europa será todo un éxito. Me gusta que vayas a Berlín Occidental y espero que recibas debidamente esta carta y seas valiente para cantar siempre Hare Krishna. Tendrás éxito. Asimismo, llegué yo a Nueva York en 1965, en la misma posición, y de a poco, muchos estudiantes como tú se me acercaron. Así que no te desanimes, esfuérzate al máximo y Krishna te ayudará en todo. Las palabras seguras de mi maestro espiritual me dieron mucho coraje y con fe y determinación renovada, abordé el tren a Berlín Occidental.
Luego de llegar allí, me quedé las primeras semanas en un albergue juvenil. Después, comencé a moverme por los alrededores, quedándome en diferentes lugares, una vez incluso en un monasterio, pero sabía que tenía que conseguir un lugar fijo. A veces me sentaba y tenía kirtan en Ku'damm, la famosa calle comercial de Berlín. En Montreal, Hamsadutta Prabhu me había dado una cesta de colecta y algunas tarjetas que decían «Cante Hare Krishna y su vida será sublime». Coloqué la cesta y las tarjetas frente a mí y comencé a cantar Hare Krishna, y la gente, naturalmente, comenzó a arrojar algunas monedas en la cesta. Cuando se reunía un grupo lo bastante grande, dejaba de cantar y predicaba. Dado que no sabía nada de alemán, tenía que hallar a alguien de la concentración que entendiera tanto inglés como alemán y pudiera traducir. Berlín Occidental tenía una gran universidad y siempre había algunos estudiantes alrededor quienes se ofrecían como voluntarios, de modo que raramente tenía problema. Poco después de la partida de Shivananda, Srila Prabhupada había recibido una carta de uno de sus discípulos en San Francisco, Krishnadasa, quien expresaba el deseo de predicar conciencia de Krishna. Prabhupada sugirió de inmediato que se uniera a Shivananda en Alemania. En la siguiente visita de Prabhupada a San Francisco, a mediados de septiembre, discutió los detalles con Krishnadasa y otro discípulo nuevo, Uttama Shloka, un joven nacido en Alemania que había vivido en América por los últimos 15 años y quería acompañar a Krishnadasa y traducir los libros de Srila Prabhupada al alemán. Prabhupada se sintió animado por su espíritu de prédica y de inmediato le informó a Shivananda acerca de las implementaciones que se estaban desarrollando. Acabo de hablar con Krishnadasa y el chico alemán, Uttama Shloka Das, y están preparados a unirse contigo para fines de mes. Srimán Uttama Shloka ya está iniciado, además de ser un alemán estudioso. Me ha enseñado su trabajo de traducción sobre mis ensayos en inglés, y tal parece que será de gran ayuda en el centro de Berlín. Estoy tratando de inyectarles los ideales básicos de la filosofía de la conciencia de Krishna. Esta mañana hemos tenido una linda conversación. De modo que el Templo de Berlín será uno de los centros más importantes de Europa, y espero que en el futuro podremos entrenar a muchos alemanes, que son personalidades muy inteligentes en los países europeos. Tú sabes que ya tengo un hermano espiritual alemán, Sadananda Swami, y que él ha influido a otro estudioso alemán, Vamanadasa, Walter Eidlitz, quien ha escrito un libro muy bueno sobre el señor Chaitanya en alemán. De manera que en ese gran país la gente está muy interesada en la vida cultural y espiritual original de la India, y la conciencia de Krishna es el ordenamiento más perfecto de dicho entendimiento cultural en India. El señor Chaitanya es el símbolo de la cultura original de la India y del erudito perfecto para exponer los pensamientos filosóficos de la India basados en el conocimiento védico. Espero que nuestros libros, el Srimad Bhagavad Gita tal como es, las enseñanzas del señor Chaitanya y el Srimad Bhagavatam, en un futuro próximo sean traducidos al idioma alemán y distribuidos a la noble nación alemana. No pienses por ahora en ninguna otra rama, al menos por el año que viene. Y tan pronto Krishnadas y Uttama Loka vayan allí, por favor hagan esfuerzos conjuntos por hacer popular este movimiento de conciencia de Krishna en ese país. Llevarán con ellos un tambor mridanga. Sé que en Alemania fabrican armonios muy hermosos. Por favor, infórmate acerca de ellos y entérame de inmediato. De otro modo, Krishna Das llevará una mridanga y un armonio desde aquí. Este movimiento de conciencia de Krishna, a través de la música, la filosofía, la cultura espiritual y el comportamiento personal, que culmina en el carácter ideal de los devotos, por cierto traerá un cambio principal en la vida de los occidentales. Shivananda Dasa. La carta de Prabhupada fue por supuesto muy alentadora, mas depender solo de mí no era fácil,
y de alguna manera estaba algo intranquilo. Así comencé a pensar que quizás debía viajar nuevamente e ir a Suiza. Cuando le consulté a Prabhupada acerca de ello, él me escribió: puedes ganar $12 viajando, pero puedes perder 13 sentándote, siempre que sepas cómo sentarte en un lugar. Por cierto, puedes predicar bien si viajas, como hice yo al venir a tu país. Mas desde que me senté en el 26 de la Segunda Avenida, en julio de 1966, la sociedad se ha desarrollado hasta su tamaño actual. Aceptando su consejo de todo corazón, comencé nuevamente a buscar una vivienda. En la última semana de septiembre, hallé un pequeño local en Kreuzberg. No era un barrio prestigioso. Las viviendas aún exhibían grandes boquetes en ellas, productos del fuego de artillería de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, me mudé y comencé a celebrar Kirtan regularmente. De vez en cuando solía ir a sentarme y cantar cerca de la famosa iglesia bombardeada, la cual se alza como un monumento bélico en el centro de Berlín. Al cabo de una semana, más o menos, llegaron Krishnadas y Uttamasloka. Luego de analizar la situación y considerando que cada vez más jóvenes se iban de Berlín Occidental, que en esa época era una ciudad cerrada, llegamos a la conclusión de que sería más efectivo para la prédica si nos trasladáramos a Alemania Occidental. En consecuencia, decidimos ir a Hamburgo, la ciudad cercana más importante. Luego de llegar a Hamburgo, tuvimos los mismos problemas que antes. No conocíamos a nadie y teníamos muy poco dinero. Afortunadamente, se nos permitió quedarnos por algún tiempo en la Deutsche Danish Academy. Aunque no habíamos encontrado un lugar adecuado para abrir un templo, Prabhupada animó nuestros esfuerzos. El 21 de octubre escribió: en Londres tampoco han abierto todavía una rama, pero celebran el Kirtan 2 o 3 veces por día, en los parques, escuelas, colegios, clubes, sociedades y casas de familia. De modo que nuestra propaganda no se detiene. Así que, aunque no hayan encontrado un sitio adecuado en Hamburgo, los tres juntos pueden cantar Hare Krishna de la misma manera en que lo están haciendo en Londres y otras ciudades. Estamos más interesados en la prédica. No importa si ya conseguimos o no un templo. Más, si la prédica continúa, eso será muy satisfactorio. Al cabo de más o menos un mes, encontramos un lugar que podíamos solventar, un local en Eppendorfer Web. Puesto que era un lugar relativamente chico, tuvimos que dividirlo. De un lado, la sala del templo, y del otro lado, teníamos nuestra cocina, que consistía en una pileta y un calentador sobre un radiador. En ese momento no teníamos ninguna literatura en alemán, de manera que ni siquiera considerábamos el colectar fondos mediante la distribución de libros en Haarlem. Prabhupada nos aconsejó que consiguiéramos empleo para mantener el templo. Krishnadas fue el aprendiz de un joyero. Uttamasloka y yo encontramos trabajo en el jardín botánico. Toda vez que teníamos tiempo, salíamos a cantar a las calles y así continuamos nuestros humildes esfuerzos de prédica. Sabiendo que sin ninguna literatura nuestra prédica no sería efectiva, pensamos en conseguir un mimeógrafo. Cuando Srila Prabhupada se enteró de nuestros planes, nos envió una carta alentadora. He notado con sumo placer que están planeando pasar por el mimeógrafo nuestros ensayos en alemán. Estas son buenas noticias, por favor, háganlo bien. Esta literatura debe estar disponible para todas las personas, de modo que se interesen en Krishna y anhelen saber más. Esto atraerá mucha gente que comenzará a cantar y a aprender esta filosofía. Así que traten de esta forma, es un esfuerzo muy importante. En los Estados Unidos hemos publicado el Bhagavad Gita tal como es, y para el mes que viene recibiremos las enseñanzas del Señor Chaitanya. De modo que si también pueden presentar nuestras literaturas en alemán, será algo muy exitoso. Hallamos eventualmente un mimeógrafo a un precio accesible y pronto estábamos imprimiendo folletos, traducidos al alemán,
por Utamashloka. Mas, al cabo de unos pocos meses, Utamashloka se puso inquieto, abandonó el trabajo de traducción y dejó el templo. Conociendo la difícil situación de sus discípulos en Hamburgo, Prabhupada arregló que otro devoto se uniera a ellos. Jai Govinda había estado en la India con Achyutananda, mas luego de enterarse de la prédica en Alemania, había escrito a Srila Prabhupada: pienso en la impresora que no trabaja, en la medida que sé, en Alemania, y como la impresión y las artes gráficas son el campo en el cual tengo mayor experiencia y entrenamiento, me parece que debo ir allí. A pedido de Prabhupada, Krishnadas arregló el pasaje de Jai Govinda y hacia principios de mayo de 1969 llegó a Hamburgo. Mientras tanto, como Srila Prabhupada les había asegurado, Krishna hizo más arreglos para difundir conciencia de Krishna en Alemania. Desde principios de 1968, Srila Prabhupada se había escrito con Mario Windich, un alemán que vivía en Suecia, que había conocido a Vamana Das, uno de los discípulos de Sadananda Swami. Mario mostró mucho interés en la filosofía del señor Chaitanya y eventualmente se unió a Srila Prabhupada en Montreal, justo después que Shivananda se fuera a Europa. El 3 de abril, Prabhupada le escribió a Krishnadas, quien se había desanimado luego que Utamashloka se fuera y estaba pensando en regresar a América. Anoche inicié a un muchacho alemán, su nombre es Mandali Badra, y le será confiado el traducir todos mis libros al alemán. Por lo tanto, de ahora en adelante no habrá dificultad en publicar la edición en alemán de Vuelta al Supremo en su impresora recién comprada. Deben tomar la indicación dada por el señor Krishna. La imprenta ya está allí, el impresor Jai Govinda está llegando, y el erudito alemán, Mandalibhadra, se ha unido a nuestra institución. ¿No ves la señal de Krishna de que debemos hacer propaganda en idioma alemán en esa parte del mundo? De modo que tienes que ajustar las cosas de acuerdo a la señal del señor Krishna. No hagas nada caprichosamente. La dirección viene a través del maestro espiritual, y cualquiera que se ampare en la orden del maestro espiritual para dar forma al deseo del Señor es un alma perfectamente rendida. Hacia principios de junio, Shivananda tuvo maravillosas noticias de Srila Prabhupada, el primer fruto de nuestras actividades de prédica. Un joven artista llamado Oliver había decidido vivir en el templo y volverse devoto. Prabhupada estaba sumamente complacido e impresionó a Shivananda acerca del incalculable valor de un alma tan rara. Estoy sumamente animado por el hecho de que un joven alemán muy bueno ha ido a vivir a tu templo. Es una clara evidencia de que están trabajando sinceramente para servir a Krishna, y ahora un alma sincera ha sido atraída por eso, tanto que ha ido a unírseles. En realidad, si un Vaishnava genuino va a cualquier parte del mundo, luego los instintos espirituales de las almas más avanzadas con los cuales entra en contacto son despertados y ellos se sienten automáticamente atraídos. Por favor, cuiden bien de Oliver y ayúdenlo de la forma que puedan. Todo hombre es importante en la conciencia de Krishna porque todas las actividades de un devoto del Señor Krishna son beneficiosas a todas las entidades vivientes. De modo que si hubiera alguna pregunta que a él le gustaría hacerme, para ayudarlo, siempre estoy a tu servicio para ayudar de cualquier manera viable. Vasudeva Das, Oliver. Cuando tenía 17 o 18 años, me sentía profundamente en desacuerdo con los conceptos de la realidad, la moral y la ética, presentados por la sociedad. Sabía intuitivamente que debía haber otra realidad, más allá de la fantasmagoria de la existencia material, y esperaba entrar en contacto con esta realidad, experimentando con el arte, principalmente a través de la pintura, la música y las fiestas. En el transcurso de estos experimentos artísticos, me fui convenciendo cada vez más de que esa otra realidad no era una imaginación fantasiosa, sino una verdad tangible. En la primavera de 1969,
un amigo me dio una tarjeta de invitación a un festival en el templo de Radha Krishna. El domingo fui al local en Eppendorfer Web, donde me recibieron Shivananda y Krishnadasa. Luego que intercambiamos algunas palabras de presentación, me explicaron que antes de la fiesta ellos cantarían los santos nombres de Dios, una tela bordada con el mantra Hare Krishna colgando en la pared, y que era una bienvenida a participar. Cantar juntos con los devotos en el kirtan fue una experiencia especial, extática. Desde el principio, me abandoné al canto y me sentí como si hubiera sido elevado a un nivel superior de existencia, un nivel más allá de la rutina, de alguna manera pesada de la vida material. Solo lamenté que el kirtan no continuara para siempre. Luego se sirvió la fiesta. El aroma y el sabor del prasadam fue otra experiencia única y maravillosa. Durante la comida, los devotos pasaron el primer álbum de discos de Srila Prabhupada, Govinda. La voz de Prabhupada me impresionó profundamente. Me gustaba todo lo del templo, la música, la comida, los devotos. El único inconveniente era la comunicación. Ni Shivananda ni Krishnadas hablaban alemán, lo bastante bien para explicarme la filosofía, y mi conocimiento de inglés era demasiado limitado como para sostener una conversación. Tampoco había ni libros ni revistas en alemán, mas todas esas limitaciones no eran demasiado importantes para mí. Por misericordia de Krishna, había adquirido un pequeño gusto por cantar su santo nombre, el mantra Hare Krishna. Un par de semanas más tarde, la profunda significación del santo nombre cayó sobre mí y obtuve un atisbo de su naturaleza absoluta y trascendental. Había estado tratando de expresar emociones espirituales en una pintura titulada Espontaneidad inmediata absoluta, teniendo la aguda comprensión de la dificultad de transmitir la espiritualidad a través de un medio material. Mas la vibración del santo nombre de Krishna era diferente. No tenía dudas de que cantar con los devotos había sido una experiencia pura y espiritual. Así, decidí ir nuevamente al templo. Esto es lo que había estado buscando. Envolví mi pintura en una tela y me fui a Eppendorfer Web para compartir mi realización con uno de los devotos. Me recibió Shivananda y escuchó con paciencia mi desmañado intento, en inglés chapurreado, de explicar el significado de espontaneidad inmediata absoluta. Dudo que haya entendido una palabra de lo que dije, pero me hizo sentir muy tranquilo y me animó a continuar mi búsqueda espiritual, cantando los santos nombres de Dios y visitando el templo. Hacia fines de mayo, mi deseo de vivir con los devotos se había vuelto tan fuerte que decidí mudarme al templo. El factor determinante era en realidad el santo nombre. Desde mi primera visita, el nombre de Krishna me había cautivado, y sentir que estar cerca del nombre y servir al nombre era muy posible en el templo, en la asociación con otros devotos. En la primera fiesta de domingo, como un miembro de la comunidad del templo, había tenido gran dificultad en hablar acerca de Krishna. Siendo inexperimentado, me sentía descalificado para predicar y así tenía un miedo terrible a hablar con los invitados. Me desesperé tanto que salí de la sala del templo y me escapé al sótano. Rompí a llorar y rogué a Krishna: ¿de qué sirve mi vida si ni siquiera puedo hablar acerca de ti, acerca de mi experiencia contigo? En ese preciso instante se produjo una transformación interna y mi corazón se llenó de un sentimiento de gozo bendito. Fui arriba y simplemente comencé a hablar acerca de mi propia experiencia con el mantra Hare Krishna. Fue asombroso cómo mi relación con los invitados se convirtió en un cálido y amoroso intercambio. Los sábados y domingos a la mañana salíamos con una alfombra a cantar el santo nombre en público. A menudo íbamos solo Shivananda y yo. Mientras uno de los dos tocaba la mridanga y cantaba, el otro distribuía tarjetas de invitación. Pero por lo general, una vez que yo empezaba a cantar, me era muy difícil detenerme. Solía absorberme tanto en el santo nombre que sentía que la vibración trascendental englobaba todo, y tenía el deseo de cantar cada vez más alto y más claro.
para que el santo nombre resonara aún más y penetrara en las paredes, en los árboles, en el universo todo. El pobre Shivananda siempre se frustraba cuando yo no me detenía después de un tiempo, porque entregar invitaciones no era una ocupación tan nectaria. Incluía tolerar los insultos de la gente soez a quien no le gustaba que se aproximara un devoto. Más tarde, salía casi a diario, generalmente por las tardes, yo solo. Llevaba una pequeña carretilla de mano para transportar la alfombrilla, la cesta de paja, la mridanga y las cártalas, y me sentaba en el camino donde comienza el Reperban. Allí cantaba el Mahamantra por 5 o 6 horas, y me acostumbré tanto a hacerlo que prácticamente no podía vivir sin salir a diario a cantar el santo nombre. A veces, en las noches, también iba a comunidades donde mucha gente estaba bajo la influencia de la marihuana y el LSD. Sentía que era mi misión especial el tratar de purificar la atmósfera depresiva de allí, con el santo nombre, porque yo había vivido en comunidad por casi 2 años y ahora quería compartir mi buena fortuna con mis antiguos amigos. Por lo general, ellos me toleraban, y yo era libre de hablar acerca de la conciencia de Krishna y de celebrar el kirtan. Era una alegría especial el ver a alguno de ellos animarse por el canto y participar en él. A fines de junio, los devotos de Hamburgo presentaron a Srila Prabhupada noticias aún más maravillosas. Con la ayuda de Jai Govinda, habían impreso finalmente el primer número de De Vuelta al Supremo. Profundamente agradecido, Prabhupada escribió a Jai Govinda: «Por favor, acepta mis bendiciones. Recibí debidamente tu carta de fecha 23 de junio de 1969, enviada junto con tu De Vuelta al Supremo en alemán. Es muy, muy lindo. Tú has obtenido una gran bendición de mi Guru Maharaj». Mi Guru Maharaj tenía la ambición de publicar el mensaje del Señor Chaitanya en todos los idiomas del mundo, y cuando él estuvo presente en la India, él publicó 6 revistas en 5 idiomas, una en hindi, una en ansami, otra en bengalí, otra en inglés y otra en orisha. La De Vuelta al Supremo en alemán es por cierto un gran regalo para mí y siempre lo recordaré. Shivananda Dasa. Después de tener las revistas, finalmente pudimos hacer Harinam y distribuir libros con más efectividad. Salíamos, colocábamos una alfombrilla, nos sentábamos y cantábamos y poníamos a la vista un paquete de revistas. A principios de agosto, otro chico decidió mudarse al pequeño local en Eppendorfer Web, Stefan, un amigo de Oliver. Había visto a los devotos desde su llegada a Hamburgo y había estado incorporando gradualmente la conciencia de Krishna a su vida. Bhaktivinoda Swami, Stefan. Como muchos de mis contemporáneos de los 60, experimenté con el LSD y la mescalina, no con la idea de inducir un estado de olvido, sino con el propósito de obtener realizaciones internas sobre una realidad superior. Yo trabajaba en una compañía gráfica. Aunque el empleo era bien pago, por dentro me sentía vacío e insatisfecho. Sabía que la vida estaba creada para algo más. En mi frustración, incluso llegué a contemplar que no quería pasar de los 30 años. La vejez parecía sin propósito y desierta. En mi búsqueda de un significado, leí libros acerca de temas místicos y espirituales. Me sumergí en las vidas de Jesús y Ramakrishna, imaginándome que era ellos. Luego de estudiar un libro de Zen, tuve una larga caminata con mi amigo Oliver. Caminamos toda la noche, esperando alguna realización. Cuando el movimiento del poder de la flor comenzó a difundirse en Europa, a fines de 1967, Londres se convirtió en el centro del mismo, y me fui allí en el verano de 1968, para tener experiencia de primera mano. Mas, pronto, volví a Hamburgo, frustrado. Debe haber sido alrededor de esa época cuando oí por primera vez el canto de Hare Krishna, porque recuerdo un show de televisión con Allen Ginsberg cantando el Mahamantra en un pequeño armonio durante una fiesta en Londres. En algún momento de otoño de 1968
vi por primera vez a un devoto. Yo estaba por cruzar una manzana cerca de Repenbach cuando oí el sonido tenue de un par de cártaras. Luego vi una figura calva, vestida con un traje negro, camisa blanca, y sentado en una esterilla de paja, con una pequeña cesta enfrente de él. Tenía los ojos cerrados y parecía absorto en el canto de Hare Krishna. Era Shivananda. En cuanto el sonido de los címbalos entró en mis oídos, sentí que me era familiar, como si ya lo hubiera oído antes. Simplemente me quedé mirando desde la distancia, luego seguí caminando, pero me dejó una profunda impresión. Poco después de eso, vi nuevamente a Shivananda. Krishnadasa y él estaban al lado de la entrada a un concierto de rock, entregando una traducción al alemán de la Fórmula de la Paz. Uno de ellos iba envuelto en un Harinam Chadar, un símbolo popular entre los hippies, y la impresión que tuve fue que en medio de tanta hipocresía, estas dos personas, vestidas como monjes, eran reales. Había una aura mística alrededor de ellos, pero no eran falsos, eran genuinos. Unos pocos meses más tarde, a principios de 1969, Krishna me dio otra oportunidad. Yo solía ir al club hippie más famoso de Hamburgo, el Groupspan, que exhibía a cada lado del hall de entrada avisos y otras publicidades anunciadas. Noté que en una de las ventanas era diferente de las exhibiciones habituales. Los devotos la estaban utilizando para promocionar la conciencia de Krishna y la fiesta de domingo. Había una pequeña imagen de Krishna en el centro y líneas que se dirigían en todas las direcciones, como una efulgencia, y declaraciones de famosas personalidades acerca del canto de Hare Krishna. Allen Ginsberg, Timothy Leary y Prabhupada. Por supuesto, yo no sabía nada de Prabhupada. Me costó mucho precisarlo, porque el aviso para la fiesta del domingo mencionaba comida gratis. Pensé que se refería a un restaurante. Luego, comencé a vivir en varias comunidades, y un día un joven hombre, que creía en Jesús, se unió a nosotros. Esta persona resultó ser Uttama-Shloka, a quien Prabhupada había enviado a Alemania para ayudar a Shivananda. Debido a cierta diferencia de opinión respecto al rol de Jesucristo o su posición, Uttama-Shloka se había disociado de los devotos y se había vuelto el miembro de nuestra comunidad. Teníamos un gran altar en el ángulo extremo de la habitación principal, donde todos podían colocar la imagen de su objeto de adoración. Había fotos de toda clase de supuestos yogis y santos. Habían símbolos místicos, luces, etc. Y también había un retrato de Prabhupada. En medio de toda esa mezcolanza, sentí una atracción especial por Uttama-Shloka, porque lo intuía diferente. Él no era un hippie ordinario, sino que estaba en algo realmente serio. Era un vegetariano estricto. No era frívolo con el sexo opuesto y se levantaba a la mañana temprano. A mí me resultaba una persona fascinante. Un día de primavera de 1969 me llevó al templo de Eppendorfer-Web para la fiesta de domingo. Saborear el prasadam por primera vez fue una experiencia excitante, especialmente porque las preparaciones dulces y saladas se servían en el mismo plato. Eso, mezclado con el aroma del incienso, convertía todo en algo inusual y exótico. Shivananda dio una clase, mas dado que sabía muy poco de alemán, fue una verdadera ensalada, y supuse que muy pocos visitantes podían sacar algo en limpio. Mas todos estábamos atraídos por la atmósfera espiritual. Durante la clase, algunos de nosotros nos sentamos en postura de yoga, con los ojos cerrados, concentrados en las palabras de sabiduría que se hablaban, y también durante el kirtan nos sentamos de esa forma, embebiéndonos del flujo de las vibraciones trascendentales. Semanas después, comencé a visitar el templo regularmente para la fiesta del domingo, mas no pensaba en unirme. Todavía no estaba listo para abandonar mis propios caminos. Un sábado de primavera, a la noche, cuando estaba por entrar al Groupspan, oí el sonido familiar del kirtan. Me di la vuelta y allí estaban los devotos atravesando la calle, sentados en el cordón de la vereda cantando Hare Krishna. Además de Shivananda y Krishnadas,
Ahora estaba también mi amigo Oliver, que se había vuelto devoto hace poco. Aunque este grupo de devotos actuaba como un imán sobre mí, y sentí una casi irresistible atracción por el canto, preferí no involucrarme. Así, caminé un poquito calle abajo y me senté en un auto estacionado para observar desde lejos. Luego Shivananda me reconoció. De inmediato me hizo señas y me indicó que me acercara, de manera que no tuve otra opción que cruzar la calle. Me senté agachado al lado de Shivananda y luego sucedió una cosa muy sorprendente. Me entregó un par de cártaras y me pidió que cantara. Cuando terminamos dijo: ¿Lo ves? Tu pequeño loto ya está creciendo. Hoy pude comprender que se refería a la enredadera del servicio devocional, pero en ese momento ni me lo podía imaginar, aunque me gustó, sonaba muy místico. En realidad, Shivananda me ayudó al máximo al principio. Él actuó como mi Bharma Pradakshaka Guru. Tenía una personalidad dulce y era misericordioso. Los otros eran más reservados. No estaban preparados a darse a sí mismos tan fácilmente, mientras que él era amable y fácilmente accesible. El siguiente paso fue que conseguí una bolsita de cuentas y un par de cártaras, y comencé a cantar un par de rondas regularmente. Los devotos no tenían literatura en alemán en ese momento, pero yo conseguí algunos DVS americanos que tenían maravillosos dibujos de Krishna, con un toque psicodélico que naturalmente me atrajo. Una vez fui al bosque a meditar, fuera del bullicio de la ciudad, y pasé horas contemplando los dibujos de Krishna y cantando su santo nombre. Trataba de penetrar en la conciencia de Krishna por mis propios medios, sin rendirme. De hecho, me sentía más atraído a la personalidad de Uttamashloka que a la vida en el templo. Pensé que quizás podría ser como él, aprender las prácticas y hacerlas solo. No obstante, estaba viniendo al templo más a menudo, especialmente a la hora del prasadam. En consecuencia, los devotos me pidieron en un momento una donación para ayudar a cubrir los gastos de mi comida. Así que terminé en la cocina ayudando a Mandalibhadra con los chapatis. Esa fue mi primera ocupación en el servicio devocional. Enrollé chapatis por horas. Era el producto principal en aquellos días. En efecto, los devotos acostumbraban comer enormes pilas de chapatis deliciosamente enmantecados. Era una verdadera ciencia el hacerlo, y para mí fue una ocupación nectaria. Aún vivía en la comunidad y Shivananda, vestido con dhoti, solía visitarme a veces con la esperanza de que me convirtiera en devoto. De hecho, él solía cocinar prasadam para nosotros y cantar. La comunidad estaba ubicada en una de las zonas de peor fama de la ciudad, St. Paul, en el primer piso de un edificio viejo de departamentos. Las prostitutas que vivían arriba y abajo de nosotros a menudo solían acompañar las caminatas por las noches. A principios del verano, cuando el clima era bastante agradable, luego que compré un par de finas cártaras, solía abrir la ventana y sentarme allí a cantar Hare Krishna. Tan pronto como el santo nombre comenzaba a vibrar, notaba sus efectos en lo que me rodeaba. Los pájaros se aquietaban y toda la atmósfera se apaciguaba. Habiendo cobrado algo de confianza, a veces iba al Gansenmark o a algún otro sitio y cantaba Hare Krishna entre la gente. También iba al Alster, donde la gente se sentaba a tomar sol, y solo, o a veces con algunos amigos de la comunidad, solía cantar allí el santo nombre. Para nosotros era una vibración sonora mística y observábamos cómo reaccionaban los demás ante el sonido, los cisnes y patos y la gente. Una vez canté todo solo en el Gansermark, que es un pequeño predio con una fuente, con edificios de oficinas a sus lados. Aunque estaba cantando solo, el sonido de las cártaras era tan penetrante que la gente abría las ventanas para mirar abajo y ver qué estaba pasando. Estas fueron mis primeras experiencias de Harinam, todas por mí mismo, como un hippie. Luego llegó julio, y puesto que Uttamashloka se había ido a Copenhague, decidí ir allí también, acompañado por una pareja que tenía cierto interés en la conciencia de Krishna
y se habían vuelto vegetarianos. Los hippies de Copenhague habían tomado una base militar y la habían convertido en un enclave, un mundo imaginario de armonía cristiana, y había miles de personas viviendo juntas, cada una en su propio viaje, cada uno en la suya. De modo que simplemente me senté en el medio de Cristiania, como había visto hacerlo a Shivananda en Hamburgo, cerré mis ojos y canté Hare Krishna. Sentí una fuerte atracción por el canto y para mí no había nada más importante que cantar estos sonidos místicos. Luego mis amigos se fueron a alguna otra parte y estaba solo de nuevo. No podía hablar a nadie acerca de Krishna porque todos estaban fuera del espacio, en su propio mundo. Así decidí regresar a Hamburgo. Me fui derecho al templo. Y allí sucedió algo realmente especial, algo que me afectó profundamente. Cuando llamé a la puerta del templo, Shivananda la abrió y cuando me vio exclamó «¡Aquí está!», como si me hubieran estado esperando por mucho tiempo. Y por ese pequeño gesto me ganaron. Más, aún tenía cosas que arreglar y más tarde me fui a casa. Tan pronto como entré a la casa, tuve una charla pesada con mi padre. Él se quejaba que yo era un inútil y que me estaba aprovechando de su hogar para comer y dormir, de modo que me pidió que me fuera a vivir a otra parte. Yo no lo podía creer. Era algo que jamás hubiera esperado. Más, lo gracioso es que acepté de inmediato. De modo que agarré mis pocas pertenencias y me fui. Fui a la calle y llamé un taxi. Luego salió mi madre llorando y mi padre, conmovido de que hubiera tomado sus palabras tan en serio, me rogó que me quedara, pero yo simplemente entré en el taxi y me fui. La vida en el templo era en extremo austera. Los devotos eran tan pobres que de desayuno solo teníamos harina de avena con un poco de azúcar y agua. La mayor parte del tiempo, ocasionalmente agregábamos un poco de leche, pero raramente. Más lo que fuera, a mí me sabía néctar. Luego de mudarme al templo, abandoné mi empleo y doné todos mis ahorros, que había pensado utilizar yendo a la India para encontrar un gurú. Esa idea formaba parte de mi búsqueda espiritual, pero ahora simplemente me deshice de todo lo que tenía. Abandoné la idea de iluminarme por mis propios medios. Más aún tenía mis apegos. Llevaba el cabello largo y no usaba dhoti, aunque estaba viviendo en el templo. Al cabo de un breve tiempo, para sorpresa mía, se me pidió que consiguiera nuevamente un empleo porque el templo pasaba por dificultades económicas. El ingreso de las donaciones era insuficiente y poco para cubrir los gastos diarios. Yo no estaba feliz de tener que trabajar de nuevo y asociarme con los no devotos, pero lo acepté como una austeridad necesaria para mantener el templo de Krishna y mejorarlo tanto como fuera posible para un evento largamente esperado, la visita de su representante, Srila Prabhupada.